9 de la mañana, 10 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, Buen día. Bueno, la noticia, ¿no?, de la jornada de ayer. El presidente Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza. Hay ciertos detalles que tienen que ver con, como decía Pepe recién fuera de micrófonos, con la aprobación que debe llevar adelante el Parlamento israelí de todos estos puntos. Eran como 20 puntos, ¿no? 20 puntos. En el camino también, ¿no?, queda eso en el aire de que, bueno, lo solucionó Trump, ¿no? Se habla hasta de la entrega del Nobel de la Paz, que es este viernes casualmente, en donde uno de los personajes en la lista es él. Igual eso me parece absolutamente secundario, ¿no? Lo importante es intentar llegar a un momento de paz. ¿Cómo la ves vos? El premio Nobel. Bueno, pero buscalo, el país de Madrid, señor. Mira, lo voy a resumir así. Cuando Henry Kissinger le dieron el premio Nobel de la Paz, el humorista y caricaturista del New York Times anunció su retiro. Le preguntaron por qué, dijo: jamás podré superar una broma como esa. No, o sea, yo me imagino a la gente en Groenlandia que la querían copar, ¿no? No, eso por un lado. Y por otro lado, que bueno, eso es importante, lo del Parlamento, porque así en el Parlamento, de alguna manera, los sectores ultraortodoxos judíos mantienen un peso muy importante y de hecho eso es lo que ha alentado de alguna manera a Netanyahu a seguir la guerra, porque si no la seguían, nos olvidamos que antes del 7 de octubre, del ataque de Hamás, Netanyahu estaba prácticamente a punto de ir preso, ¿no? Hackeado por denuncias de corrupción, y los sectores ultraortodoxos en el Parlamento le aseguraron que no le retiraban el apoyo político, entre tanto él siguiera la guerra y la profundizara la guerra. De hecho, esto es un conflicto entre radicales, los radicales de Hamás por un lado, los radicales ultraortodoxos religiosos de Israel por otro. Esto es un conflicto entre radicales, entre grupos radicales. Entonces, no es menor el dato ese que Pepe decía de que el Parlamento israelí tiene que aprobar esto, claro. Cuando en realidad, en medio del peor ataque de Israel a Gaza, a Palestina, los sectores ultraortodoxos pedían más y más y más, pedían borrar a Palestina del mapa. Entonces, eso es muy importante. Y después que el riesgo de que los sectores ultras de Hamás puedan volver a realizar atentados y hacer pelota el acuerdo de paz está siempre sobre la mesa, ¿no? Una vez más. Sí. Está siempre ahí. O sea, así que es un acuerdo de paz que siempre va a estar en un frágil equilibrio. Sí, y pone sobre la mesa un poco lo que también mencionaba Gabriel, ¿no? Cómo queda armado ese tablero de quienes realmente desean la paz. Y quienes dan esos pasos apoyados por otros que hoy no están actuando como actores de primera línea, pero que están detrás. Lo de Trump, que me parece periférico, lo del tema del Nobel, pero no hubiese dado ese paso sin tener a China y a Rusia atrás, a Gran Bretaña y a Francia. O sea, los 5 integrantes con poder de veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siempre hablamos de los que de verdad mandan. O sea, los dueños de lo que tienen la pelota en Naciones Unidas. Entonces, ese paso que da Trump con 3 puntos, que uno dice, bueno, si realmente hay intención de llegar a la paz, había 3 puntos inevitables, y uno tenía que ver con el alto inmediato al fuego de ambas partes. Los rehenes y los palestinos presos en las cárceles israelíes, que son cerca de 2.000, y el ingreso inmediato y concreto de ayuda humanitaria. Perdón, y el tercer punto, ¿no? De que en caso que no se aceptara o que no se llegara a un acuerdo, el ataque iba a ser peor. Bueno, eso era un planteo por fuera de los 20 puntos, pero que claro, de alguna manera tenía una incidencia. Es que en realidad todo eso es lo obvio, es lo evidente que se necesita para que haya paz en esa guerra. No hay nada que sorprenda. Lo que para mí era más sorprendente o disruptivo era la presencia de Estados Unidos. Claro. Y de Trump en particular dirigiendo lo que va a ser como la nueva forma de gobierno, entre comillas, de Gaza, y el compromiso de reconstrucción de la ciudad inmediato, sí. Que eso es lo que puede decirse como un elemento diferencial, sí, del plan. Lo demás era cualquiera que, a ver, entre comillas, cualquiera que venga y diga vamos a parar esta guerra, tendría que decir eso. Pero no lo hacían. Claro. Eso deja de ser lo obvio para ser lo que de alguna manera planteaba Gabriel. Había intenciones de llegar a la paz. Es más, hoy aún con la posibilidad, y yo creo que lo va a hacer, de refrendar el Parlamento israelí,
Y lo que vos decís es interesante porque Francia ya dijo que Arabia Saudita, por ejemplo, tiene intención de trabajar en la reconstrucción de Gaza, y ahí ya se empiezan a mover otros intereses. negocio. Aparece No, claro, Turquía claro. en el medio también, en fin. Yo quería mencionar, estoy leyendo la prensa israelí, especialmente. Recién una amiga me contaba que la televisión holandesa habla de que Israel sigue atacando Gaza. Y sí, hay 10 palestinos muertos en las últimas horas, o sea, los ataques continúan. Se adelanta que el gabinete de Netanyahu va a aprobar el acuerdo entre Israel y Hamás, lo que sería un paso muy importante, pero también se está informando que van a continuar los ataques hasta que no esté, Hasta que se firmado. apruebe, claro. Hasta que no esté aprobado siguen los ataques, y ya decimos, ¿no? Según esta información ya hay 10 palestinos muertos y las repercusiones son enormes, ¿no? Yo me parece, un poco volviendo al tema del presidente Trump y el premio Nobel, me parece insólito, ¿no? Insólito, o sea, ¿qué más puedo agregar? Me parece insólito. Más allá de su protagonismo en todo esto, es qué es lo que vendrá después. Queda mucho por responder todavía con respecto a cómo va a ser el gobierno de Palestina. ¿Cómo va a ser? Bueno, la Junta ¿Va a ser de un Paz... gobierno? O sea, Mahmoud Abbas días atrás decía, cuando se empezó a hablar acerca de que no puede estar jamás en el gobierno, que estaba de acuerdo y que iba a llamar a elecciones para la conformación de un nuevo gobierno. ¿Será un gobierno palestino o no? ¿Qué va a haber ahí? Digo, la Junta de Paz es encabezada por Tony Blair, ex primer Exacto, ministro, entre otros. que no tuvo nunca la mejor relación tampoco con los países del Medio Oriente. Sí. Por eso se habla también de haber de alguna manera Sí. todos constituido a fortalecer a Hamás para ir en contra del gobierno palestino que se quería instalar. Eso también, por eso hay detalles que se nos escapan, pero bueno, veremos Torres Trump Sí. en la Franja de Gaza. Y bueno, es una posibilidad muy grande. Estados Unidos ya dijo, vamos a formar parte de la reconstrucción, ¿no? Exactamente. Tiene Tiene el plan armado de lo No, ¿se acuerdan ustedes aquel Sí, video de locura. inteligencia El artificial render con- en medio de la tragedia humanitaria? Sí. No se mostrando quedará con una Groenlandia y se quedará reconstrucción. con la Franja de Es Gaza. realmente brutal, ¿no? Uno espera que esto pare cuanto antes porque sigue la cantidad impresionante de gente muerta, de civiles muertos en la Franja de Gaza. En este momento los familiares de los rehenes israelíes están movilizándose como todos los días, desde hace 730 días que se están movilizando, para que realmente haya un acuerdo y pare el fuego, porque ahí se estaría asegurando que el lunes los sobrevivientes, se habla de 40 y pico de rehenes, quizás la mitad estén vivos, los demás no. Ese conjunto de madres y esposas que Claro. van a la puerta de la Pero residencia que presidencial. han habido manifestaciones gigantescas en Israel, porque a veces uno se pierde la referencia y se dice Netanyahu es Israel. Netanyahu es el primer ministro israelí, no tiene mayorías absolutas, está en el gobierno porque hay una coalición que lo respalda, pero de ahí a que represente a todo Israel no es así. Y en estos momentos y a lo largo de todo este tiempo ha habido tremendas manifestaciones en las calles de Israel clamando por la paz y por el acuerdo para que los rehenes vuelvan, sin olvidar lo que pasó el 7 de octubre, ¿viste? Que fue terrible. Sí. Pero es importante mencionar eso porque a veces se pierden las referencias. Inclusive, cuando uno critica al gobierno de Netanyahu, le caen con las dos piernas, ¿no? Onda que poco menos que sos antisemita. Cuando el concepto antisemita es Poco mucho menos más no, amplio, ¿no? sos antisemita. Es mucho más amplio que el pueblo judío, ¿no? Pero es tremendo cómo se han polarizado los puntos de vista y las opiniones. Criticás al gobierno de Netanyahu, que es criticado por todos lados por los casos de corrupción, de presunta corrupción. ¿Por qué no estaban controlando la frontera con la Franja de Gaza por donde entraron los terroristas? ¿Qué pasó Decía allí? Gaby, antes del 7 de octubre. Bueno, pero Pero por además eso, por eso. esa colaboración que también se le atribuye en muchas de las investigaciones se le ha dado de haber colaborado en volver a fortalecer mucho más a Hamás cuando se le peleaba al gobierno dentro de Palestina, porque no le servía un gobierno por fuera del terrorismo en Palestina y de eso también fue acusado. Sí, igual esto que decías, ¿no? De Trump candidato es una realidad. Trump candidato a premio claro, Nobel. aspira a eso. Está candidateado por Netanyahu. Hay y- 337 más, ¿no? Son Sí, pero 338 mirá la época, candidatos. mirá la coyuntura, ¿no? A 2 años casi exactos del ataque del 7 de octubre del 23 y a un día de que se te termine de conformar la lista de candidatos a premio Nobel aparece esto. O sea, Sí. es evidente que él está buscando esto, que es la Bueno, aspiración lo tuvo de Obama, fondo. lo quiere tener él, ¿no? Es la aspiración de fondo, De de él, ego. de ego total. O sea, que una guerra, o que dos guerras, si contáramos la de Rusia y Ucrania, que también Trump se ha metido directamente, sean frenadas por una motivación
tan egocéntrica como tener el premio Nobel por un tipo que tiene todo el otro costado que todos sabemos, es fuerte, ¿no? Y la prensa internacional hoy dice que tiene grandes chances de tenerlo. El Todo país de se Madrid hizo. hablaba un 3%. ¿Eh? El país de Madrid hablaba un 3% de chance. Bueno, está, pero lo que quiero decir es que hay muchas notas planteando, No, ¿es está posible? bien. Sí, es posible. No puedo creer, ¿no? sí. Y es posible. Todo se hizo en beneficio propio. Cuando Hamás ataca, jamás pensaba que Israel no iba a reaccionar. Jamás tenía problemas internos de apoyo, iba perdiendo apoyo jamás. Entonces, Por algo la graba mejor- todo el ataque, Gabriel. Exactamente. La mejor Absolutamente. manera graba de en jamás video. consolidar su Fue esa. prestigio en la Franja de Gaza era hacer eso para que Israel atacara y otra vez volver a quedar como las víctimas. Sí, tal Y cual. a su vez sabía que eso iba a consolidar a Netanyahu en el poder. Y Netanyahu también sabía que eso, o sea, cada uno lo hizo en beneficio propio. Jamás estaba perdiendo apoyo. Netanyahu estaba perdiendo apoyo. Esto que hizo fortaleció la imagen de Hamás por un lado, fortaleció la imagen de Netanyahu por otro, ¿no? O sea, Totalmente. todos se beneficiaron personalmente. La que terminó jodida es la gente, La gente. Como siempre. a la que nadie importaba. ¿Cómo se pasa en todas partes del mundo con todo, digamos, ¿no? Y en la reconstrucción también, van a haber beneficiados. Porque, Y siempre aquellos que de una perspectiva, no digo independiente ni nada, pero que analizan las cosas y que cuestionan las cosas de manera cronológica a medida van ocurriendo. Cuando acá ocurrió el 7 de octubre, todos fuimos severos en condenar el atentado de Hamás. Ahora cuando decimos que Netanyahu es un criminal de guerra, porque lo es, que esto es un genocidio, porque lo es, te dicen, no, pero el 7 de octubre, pero pará, el 7 de octubre hicimos lo que teníamos que hacer, condenamos eso y ahora condenamos esto, ¿qué querés que hagamos? Claro. ¿Que atemperemos una barbaridad con otra? Dejate de joder. 9:22 de la mañana, arrancamos, Andy. Dale.